Hola, hola, saludos en este nuevo video. En este nuevo video vamos a estar hablando sobre un personaje muy interesante llamado Eli Cohen. Y el titulado en esta ocasión, no estamos haciendo, para esta ocasión lo he titulado Héroe Traidor. Y cabe resaltar que, a diferencia de otras ocasiones, no estoy haciendo video reacción o básicamente hablando sobre un tema particular, sino que quiero desarrollar una nueva modalidad en una conversación sobre personajes y eventos históricos que hayan ocurrido. Como les acabo de mencionar, en esta ocasión vamos a hablar sobre Eli Cohen. Pero, ¿quién era Eli Cohen? ¿Qué hizo Eli Cohen para que fuera importante en la historia? ¿Y por qué termina, pues lastimosamente de esta manera, ahorcado con un mensaje en árabe en una plaza de Damasco? Eh, Bueno, pues Eli Cohen era básicamente un espía israelí que logró insertarse en las más altas infraestructuras o estructuras, no infraestructuras, del gobierno sirio. De hecho, fue considerado para ser el ministro de Defensa de Siria y fue el Chief of Staff de compras militares del gobierno sirio. Fue una de las personas clave del régimen de Al-Hafez y básicamente eso fue lo que logró en Siria. Pero vamos a hablar un poquito más sobre su pasado. Eli Cohen nace en 1924 y de hecho, para que no me pueden ver, no estoy leyendo nada, solamente estoy hablándoles. Eli Cohen nace en 1924 en Alexandria, en Egipto. Su padre, evidentemente, era judío, nació en el Jewish Quarter, en la cuadra judía y que había en ese momento en Egipto. Interesantemente, a diferencia de su familia, quienes decidieron hacer aliyá, o en otras palabras en castellano, a emigrar a Israel o ascender hacia Israel, pues, él decidió quedarse en Egipto, primero para terminar, estamos ya hablando básicamente durante los años 30, para no perdernos de contexto, y Eli, a finales de los 30, y Eli decide quedarse en Egipto para terminar el servicio militar y estudiar. Lee tiene una historia muy interesante porque durante este periodo en el que él decide realizar o finalizar sus servicios, culminar sus estudios universitarios en Egipto, él se hace un fervoroso sionista. Eh, para los que no sepan lo que es el sionismo es básicamente el regreso de los judíos a la tierra de Israel, no a Eretz Israel, porque Eretz Israel, lo que tenemos hoy los judíos, y especialmente los israelíes que viven en Israel, es una porción de Eretz Israel, o lo que muchos judíos esperaban, o los judíos mesánicos que esperan que sea esa gran Israel, o lo que fue el reino de Israel, y el reino de Judá. Pero, volviendo al tema, este individuo, el señor Eli Cohen, se convirtió en un sionista y de hecho en Egipto, y gracias a su fervoroso sionismo y su animosidad política, ayudaba a que muchos judíos escaparan de manera ilegal, entre comillas, hacia Israel, y también básicamente promovía entre la comunidad judía dentro de Egipto que fuera en Israel, y básicamente fue parte, un importante artífice de la promoción del sionismo en Egipto. Y de hecho les anuncio antes de continuar que en otra ocasión vamos a estar hablando sobre el sionismo y sobre muchos miembros o muchos personajes históricos de Israel y de Medio Oriente. Continuando con Eli, cabe resaltar que Eli es a finales de los años 40, cuando tras la independencia del Estado de Israel, o tras la creación del Estado de Israel, y a principios de los 50, cuando Eli decide emigrar a Israel. Ya en Israel, cabe resaltar que Eli básicamente ¿verdad? Realiza el servicio militar y también trabaja en la inteligencia israelí. Algo que no mencioné, pero que me parece muy importante y relevante con respecto a Eli Cohen, es el hecho de que él sale de Egipto porque fue expulsado. Eli fue
uno de los presuntos artífices de lo que posteriormente en Israel se conocería como el Laban Affair, o los atentados que los judíos en Egipto, y esto fue un plan organizado por el Mossad, básicamente la idea, lo que el Mossad planificó fue crear atentados, especialmente a través de colocación de bombas, en lugares pertenecientes a británicos y americanos para que con la intención de que los americanos y los británicos no se fueran de Egipto. Básicamente esta trama fue posteriormente una gran polémica en Israel, provocó la salida o la renuncia del primer ministro David Ben Gurión, y básicamente hizo que en su momento, y esto me parece fantástico, que posterior a la llegada de Gamal Abdel Nasser, este individuo, o el nuevo presidente de Egipto, declarara la nacionalización del canal de Suez. Esto posteriormente provocaría una guerra, de la cual no vamos a hablar ahora, pero fue una gran movida geopolítica en la región. Volviendo con Eli fue uno de los presuntos terroristas, entre comillas, que colocaba estas bombas para que los egipcios, perdón, para que los británicos y los americanos no se fueran del país, y fue una de las personas que el gobierno de Egipto persiguió y posteriormente expulsaría, ya que fue una de las personas de las que se sospechaba que había sido parte de estos ataques. Ahora, ya en Israel, posterior a haber realizado el servicio militar y de haber trabajado en inteligencia, Eli se aburre de inteligencia y decide buscar otro trabajo en el campo civil. Eli ya para esta época se había casado con Nadia Cohen, quien fue su esposa, pero el jefe del Mossad, buscando un nuevo espía para enviarlo a un país árabe, encuentra la aplicación de Eli. Eli había aplicado al Mossad, pero no había sido escogido. Y Eli es convocado a que se una como espía para el gobierno del Estado de Israel, y Eli posteriormente aceptaría. Eli pasaría por todos los procesos de manera brillante, por todos los procesos de entrenamiento para convertirse en un espía, cumple con todas las primeras misiones que se le dieron. De hecho, en una ocasión fue hasta torturado para ver si Eli no cedía a la presión de ser torturado diciendo su verdadera identidad y cuál era su función. Eli no hace esto, no lo realiza, y por lo tanto cumple con ese proceso de tortura que se le expone. Y posteriormente es cuando él es enviado a Siria. En Siria, la meta antes era ir a Siria, pero antes de ir a Siria a él se le da una identidad como un empresario sirio o de origen sirio, que vivió en Egipto, pero que actualmente se encuentra en Argentina, donde es un empresario, donde tiene mucho dinero y donde invierte. Allí se une a la comunidad siria, se adhiere bastante, y básicamente comienza a escalar dentro de la comunidad siria en Egipto. De hecho, es allí donde en la embajada de Siria en Argentina donde conoce al Hafez, el futuro dictador de Siria en los años 60, el futuro dictador Batista, sirio en los años 60, y posteriormente él va a Siria, se infiltra dentro de las altas esferas del gobierno sirio, y comienza a enviar información desde ahí, desde Siria, a través de un pequeño radio de Israel, cercano a una de las principales redes de señales que se enviaban desde Siria para no ser descubierto. Y de hecho, allá en Siria, él logró recopilar información que sería crítica posteriormente para Israel durante la Guerra de los 6 días, como por ejemplo, él recomendó al gobierno sirio que plantaran árboles. Ahora mismo estoy tratando de recordar qué tipo de árboles, pero ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es un tipo de árbol que básicamente absorbe mucha agua. Entonces, él recomendó al gobierno sirio que como que eucaliptos, que colocaran estos árboles para que en zonas húmedas, para que instalaran bases militares sirias en zonas claves cercanos a Israel o la frontera con Israel, pero que colocaran estos árboles para que esas áreas donde eran muy fangosas o básicamente había mucha presencia de agua pudiera ser absorbida. Pero la real estrategia era que